Hablemos ahora del esquema del hueso radio. Primero, el hueso radio, como ustedes ya lo saben, es un hueso largo, tiene diáfisis y tiene dos epífisis. Hablemos de la diáfisis. La diáfisis del radio es un prisma triangular, por tanto, de todos modos me presenta tres caras y tres bordes. Hablemos netamente de las caras. Tiene una cara anterior, tiene una cara lateral y tiene una cara posteromedial. Ahora hablemos de los bordes. Tiene un borde anterior, tiene un borde medial y un borde posterior. Nada más. Ahora describamos, porque es necesario describir todas las caras del cuerpo. Hablemos de la cara anterior. A la cara anterior la vamos a subdividir de nuevo en tres segmentos. En los 2/3 superiores, inserta a un músculo. Al músculo flexor largo del pulgar. En el segmento inferior o en el tercio inferior, insertamos al músculo pronador cuadrado. ¿Listo? Nada más. Vámonos a la cara posteromedial. La cara posteromedial presenta también solo dos cosas. Número 1. Hacia arriba, inserta al músculo abductor largo del pulgar. Y por debajo de este, inserta el músculo extensor corto del pulgar. Si se dan cuenta, estos son los mismos músculos que vimos en la tabaquera anatómica. Entonces, resumimos la cara posterior o posteromedial con la inserción de media tabaquera. Bien, finalmente vámonos a la cara lateral. La cara lateral también tiene dos inserciones. En su parte media, en la mitad del hueso, nosotros nos vamos a encontrar con una rugosidad que da inserción a un solo músculo, al músculo pronador redondo. Ojo, no es lo mismo que decir pronador cuadrado. Al músculo pronador redondo. Por encima del pronador redondo y en la parte superior, nosotros insertamos a otro músculo, al músculo supinador. Listo, eso es todo con caras. Si se han dado cuenta, todas las caras tenían solo dos cosas por lado. Bien, vámonos a bordes. Como ustedes ya sabrán, tenemos tres bordes: borde anterior, medial y posterior. Hablamos del que está primero, borde anterior. El borde anterior nace desde la tuberosidad del radio, por eso aquí está dibujada. Nace desde este punto verde, denominada tuberosidad del radio. Entonces, anotamos acá, nace desde la tuberosidad del radio y da inserción a un solo músculo. Se inserta el músculo flexor común superficial de los dedos. En toda su extensión se inserta el músculo común superficial de los dedos. Bien, hablemos ahora del siguiente borde. Borde medial. El borde medial interactúa con el hueso cúbito. Por tanto, este es un borde interóseo. Y como ya sabrán, de todos modos, nace de la tuberosidad del radio. Por tanto, borde anterior y borde medial tienen un mismo origen. En este caso, lo anotamos también. Para nosotros, nace. Y acá que se inserta la membrana interósea. Listo. Vámonos ahora a las extremidades. Como es un hueso largo, tiene dos epífisis. Hablemos primero de la extremidad superior. La extremidad superior tiene tres componentes para nosotros. Número 1, cabeza. Número 2, cuello. Y número 3, tuberosidad del radio. Hablemos netamente de la cabeza.
La cabeza la vamos a pintar de un color amarillo. Como se habrán dado cuenta, la cabeza no es homogénea, está biselada. Va desde un extremo corto a un extremo un poco más largo. En su parte superior está aplanada. Este aplanamiento nosotros lo conocemos como cúpula radial. Y la cúpula radial articula con el capítulo humeral del hueso húmero. ¿Qué más? ¿Qué más necesito saber? Esta cara también está biselada en los bordes de la cabeza, debido al constante movimiento y porque frecuentemente se roza con este segmento que nosotros denominamos surco capítulo troclear. Nada más. Bien, hablemos ahora netamente de la periferia de este hueso, que la vamos a pintar de color rojo para diferenciarlo. Todo el segmento periférico se relaciona con otra cavidad articular. Se relaciona netamente con la escotadura sigmoidea menor del hueso cúbito, o también llamada escotadura radial del cúbito, o cavidad sigmoidea menor. La cavidad sigmoidea menor articula con el reborde de la cabeza del hueso radio y por tanto es una articulación, repetimos acá, articulación pivot o troclear. Listo, eso es todo con respecto a cabeza. Dos segmentos. La parte superior denominada cúpula radial y luego tenemos su reborde como número 2. Reborde. Reborde articula con cúbito, cúpula radial articula con capítulo humeral. Bien, hablemos del siguiente segmento. El siguiente segmento se lo conoce como cuello. El cuello del del hueso radio, obviamente une la cabeza con el cuerpo, nada más. Entonces su función es solamente unir cabeza con cuerpo. Seguidamente y por debajo nosotros nos encontramos con esta eminencia muy importante que denominamos tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital. La tuberosidad del radio o tuberosidad bicipital sirve de inserción a dos cosas. Número 1, acá se inserta el tendón conjunto del bíceps braquial. Por tanto, hemos insertado a un músculo, en este caso tendón conjunto del bíceps braquial o solamente músculo bíceps braquial. ¿Qué más se inserta acá? En esta misma región nosotros insertamos a un ligamento que une la articulación del codo denominado ligamento cuerda oblicua. Listo. Eso es todo. Ligamento cuerda oblicua. Nada más. Bien, dicho eso, vámonos al segmento inferior. El segmento inferior, como lo ven ustedes en su pantalla, tiene la forma de un prisma cuadrangular. Por tanto, tiene 4 caras. Cara anterior, cara posterior, cara lateral, cara medial. Y evidentemente va a tener una cara inferior. Y su cara superior está pegada al cuerpo. Ahora, para ubicarnos y entender mucho mejor, les hice este diagrama. Esta es una vista anterolateral de la extremidad inferior. Evidentemente es mucho más ancha. Hablemos primero de su cara anterior. Hablemos de la cara anterior. La cara anterior sirve de inserción a un solo músculo. Inserta el músculo
pronador cuadrado. La cara lateral, en cambio, que la vamos a remarcar de color lila, presenta dos surcos que me sirven para discurrir, o son surcos por donde discurren o por donde se mueven tendones extensores. Sí, la cara lateral, por tanto, tiene dos surcos. Un surco lo llamaremos anterior, el que está acá, y tenemos un surco posterior. Por ambos discurren tendones extensores. Para el prefacultativo no es tan importante que conozcan qué tendones transcurren, pero les menciono algunos de los mismos. Primero, en el grupo anterior está transcurriendo media tabaquera, abductor largo del dedo pulgar y extensor corto del dedo pulgar. Media tabaquera anatómica. Y por el posterior pasa primer y segundo radial. Pero, como no es importante, lo borramos. Quédense con ese dato. Bien. Ahora, ¿qué más me interesa saber de la cara lateral? Tiene dos surcos y tiene un extremo inferior alargado. La cara lateral me da origen a la apófisis estiloides del radio. Apófisis estiloides del radio. Esta apófisis estiloides del radio da inserción a un músculo y a ligamentos. Ligamentos de la muñeca, que no se los menciona para ustedes, y da inserción al músculo braquioestiloradial o brachioradial. Bien, eso es todo con cara anterior y lateral. Vámonos con la cara medial y posterior. Hablamos de la cara medial. La cara medial presenta una carilla articular. ¿Con quién se relaciona esta carilla articular? Evidentemente, se relaciona con la cabeza del hueso cúbito. A esta cavidad nosotros le llamamos escotadura cubital del radio o cavidad sigmoidea. Y por tanto, la cavidad sigmoidea o escotadura del radio, cubital del radio, entra en contacto con la cabeza cubital. Y acá de nuevo tenemos una articulación. Articulación radiocubital distal o cúbito radial distal de tipo pivot. Bien, vámonos ahora a la cara posterior. La cara posterior presenta, al igual que la cara lateral, surcos. Un surco medial y presenta un surco lateral, por donde discurren los tendones extensores, nuevamente, pero esta vez del grupo superficial. Discurren tendones extensores. Bien, finalizamos con la cara inferior, que la vamos a pintar de color amarillo para que se diferencie. La cara inferior de la extremidad inferior del hueso radio articula directamente con el carpo. Articula con el carpo. Y por tanto se relaciona sobre todo con dos huesos. Lateralmente presenta una carilla articular para el hueso escafoides o navicular. Y medialmente presenta otra carilla articular para el hueso semilunar. Y con eso damos por concluido este hueso.